Bueno, pues yo Cuando pienso quieras. que sí, ya estamos las 4. Buenas tardes también, Estíbaliz, que no te habíamos saludado. Y, Sí, y pienso que la gente, bueno, se ha conectado bastante gente y imagino que falten algunas personas, pero que se irán conectando. Nada, vamos a dar comienzo. Buenas tardes a todos los asistentes. Estamos aquí celebrando este webinar de ingenieras agrónomas, superingenieras agrónomas en la ciencia y en la investigación. Estoy muy contenta y agradecida al colegio por haberme dejado presentar esta pequeña jornada y quería agradecer sobre todo al equipo técnico del colegio por haber pensado en organizarla y en haberse movido para contactar con todas vosotras y bueno, pues con las ganas un poco de celebrar este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se viene celebrando desde el año 2015, declarado por la ONU, y bueno, pues en el que se pone en valor y se visibiliza la labor de muchas mujeres que actualmente están trabajando en la ciencia, en las tecnologías, en la investigación, pero también el papel que han desempeñado a lo largo de la historia y que sobre todo ha sido el que más se ha invisibilizado, ¿no? Quizá no tanto el de la actualidad, sino más el de años pasados. En ese sentido, bueno, pues cada uno tendremos una percepción personal y profesional de lo que es la brecha de género y de las posibles desigualdades. Yo creo que no es de lo que se trata hoy, de debatir sobre ello, puesto que bueno, pues hemos asistido a grandes progresos en los últimos años, pero sí que creo que es importante continuar la labor de conocer el trabajo de las mujeres y que los datos ahí están y que es una minoría la que actualmente trabaja en estos ámbitos, ¿no? Y hay que trabajar para que eso cambie, sobre todo en las etapas más avanzadas. En ese sentido, yo creo que hoy tenemos una buena representación de todas las etapas del ámbito investigador y tecnológico, porque, bueno, pues para que podamos un poco hacernos a la idea de cómo es la experiencia en cada una de ellas. Y creo que, bueno, pues que contamos con 4 superponentes que nos van a contar su experiencia de una manera muy amena y bueno, que si después de su charla alguien quiere hacer algún comentario, se queda con alguna pregunta o ganas de comentar con ellas algo, pues total libertad, mientras nos ajustemos más o menos a los tiempos, podemos hacerlo. Aprovecho también este webinar en el que seguramente habrá conectadas otras ingenieras agrónomas colegiadas de nuestro Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, de Navarra y de País Vasco, para animaros también a participar de la Junta de Gobierno del colegio en futuras elecciones, ya que no es solamente la ciencia y la investigación en las que nos tenemos que posicionar, sino en todos los ámbitos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues animaros porque es bueno, pues un grupo de personas con las que se aprende un montón y yo creo que trabajar por el colegio y por la actividad que desarrolla vale la pena. Vale, así que bueno, no quito más tiempo a las ponentes y doy comienzo presentando a la primera de ellas, que es Emilia Puig Jamoros, es ingeniera agrónoma y fue la primera investigadora en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, de lo que conocemos como CITA, dentro de la Unidad de Economía Agroalimentaria. Buenas tardes, Emilia. Muchas gracias por estar con nosotros y encima estás presencialmente en la sede del colegio, con lo cual una suertuda porque yo creo que ya todos tenemos ganas de estar en webinars, ya no webinars, sino reuniones presenciales, con lo cual, bueno, pues me hace ilusión verte allí sentada y ojalá te hubiera podido conocer en persona, pero bueno, no es así, así que encantada de tenerte aquí igualmente. muchas gracias, María. Eh, yo quiero, en primer lugar, dar las gracias al colegio y mi presencia aquí precisamente es una de las razones por las que quiero manifestarlo así, porque para mí ha sido muy importante el que penséis en mí, el colegio pensó en mí cuando hace ya tantísimos años que no estoy, digamos, en la cresta de la investigación y que mis aportaciones quedaron ya desfasadas en el tiempo. Las palabras que voy a pronunciar, quisiera puntualizar primero que
para que no haya confusiones, que ya más o menos fueron pronunciadas en el Salón de Actos del CITA, también el primer año que se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en el año 67, y precisamente en una mesa redonda en la que se me llamó porque se descubrió, yo la primera, que no lo sabía, que yo era la primera mujer investigadora del CITA. Y yo me había movido siempre en un mundo en el que en aquella época no había, digamos, temas de este tipo, y entonces nunca me había preocupado si era la primera, la tercera o cuál. En aquella época pronuncié una conferencia en el año 67 en el que conté mi experiencia profesional y todas mis vivencias, muy emotiva porque era en el salón de actos en el que yo había estudiado, trabajado, dado clases, había hecho de todo, y fue muy emotiva, tuvo mucho éxito, y entonces me pidieron que la repitiera aquí también en el Colegio de Agrónomos. La repetí, esta vez con todos señores en lugar de todos chicas, y tuvo otra vez mucho éxito, y me pidieron una tercera vez que la repitiera. Entonces hoy es como ocurre en los conciertos, otro bis a petición del público en el que se me indica que por favor cuente mi experiencia profesional y mis motivaciones, y una situación en la que no quisiera que alguien que me escuche pueda decir que estoy diciendo lo mismo que dije hace unos años. Mi vida profesional es la misma y tengo que contar las mismas cosas, pero procuraré que hoy tengan un cariz completamente distinto de las otras ocasiones. Hace exactamente 54 años, sí, 54, que yo comencé mi vinculación con la investigación en el campus de Aula-Dei. No voy a hablar hoy de cómo era la economía en aquella época, sino de cómo fue mi vida profesional, los factores que influyeron en ella y cómo poco a poco fue evolucionando a lo largo de la misma en los distintos cometidos. Mi vida profesional, por aclararlo un poco, está dividida en dos partes simétricamente iguales. Estuve 20 años en un campus de investigación, formándome primero, trabajando a fondo, y luego estuve 20 años en el ejecutivo del Departamento de Agricultura, en el edificio Pinatelli, aplicando todo lo que había aprendido en el mundo investigador. Luego os lo diré un poco más detalladamente, pero en síntesis esta es mi vida profesional. Dos partes muy distintas, complementarias entre sí, y que me sirvieron para aplicar todo lo que había aprendido en la primera, para observar todos los resultados que se podían conseguir después de un trabajo muy fuerte y muy duro y una formación de muchísimos años. Yo estudié ingeniero agrónomo en Madrid en los años 60, en la que donde ser mujer y aspirante a ser ingeniero agrónomo era, por decir algo, una rareza. En mi clase solamente habían 2 mujeres. Éramos, pues, raras, esa era la palabra. No voy a decir que estábamos discriminadas, sino que éramos raras. Éramos raras porque no llegábamos a subir al tractor, no teníamos lavabo de señoras, o sea, había una serie de cosas, digamos, que nunca se había pensado que las mujeres podían hacer. Pero la carrera fue dura y difícil, pero a mí me gustaba mucho estudiar, me gustaba muchísimo las matemáticas. Esa fue la razón fundamental por la que yo estudié ingeniería, porque me gustaban las matemáticas. Y dentro de la agronomía, la economía agraria, pensé que era la materia en la que podía desarrollar mejor mis aficiones dentro del mundo de los números. Cuando terminé la carrera, que en aquella época era larguísima, eran de 9 años, 8 o 9 años, digo 9 porque nadie entraba a la primera, eran 9 años, yo no quería volver a mi casa, yo quería seguir estudiando más. Mi padre me decía, pues si ya has estudiado 9 años, si ya tienes el título, ya has hecho el proyecto, pero yo no quería volver. Entonces me dediqué a pedir cursos de posgrado en los distintos sitios. Se me concedió uno aquí en Zaragoza, en el campus de Aula-Dei, y sin conocer la ciudad prácticamente me vine aquí a realizar un curso de 11 meses con una maleta llena de libros, muchos libros, con un objetivo concreto, sacar un título y formarme en otras materias.
pero aquí estoy después de 54 años. Se me ofreció a lo largo del curso el empezar a trabajar en el Departamento de Economía Agraria. No lo pensé, dije que sí, me quedé y aquí estoy. El que en aquella época, que como digo, las mujeres no trabajábamos en ese tipo de cosas, se me ofreciera un trabajo de investigación, para mí era como una lotería que me tocó. O sea, yo pensaba que eso no era normal. A mí el lugar era un sitio maravilloso, tenía unos jardines preciosos, el centro era internacional ya. Los investigadores tenían una altura y un renombre importantísimo. Y yo acababa de terminar una carrera y sabía 4 cosas. Entonces me hice fotografías a lo largo, el día que firmé el contrato, a lo largo del campus de Auladí, para enviarlas a mi casa a Valencia y presumir delante de mi familia y de mis amigos del gran trabajo que me habían dado. El gran trabajo que me habían dado era un contrato administrativo con un sueldo pequeñísimo, un contrato que se rompía cada año, es decir, que me podían despedir en cualquier momento, aunque eso a mí prácticamente no me importaba. O sea, la ilusión cuando uno es joven, además consigue un puesto de trabajo en un sitio tan bonito y con gente tan importante, me parecía tan increíble que me daba igual el sueldo, el que me pudieran tirar. Pero poco a poco las cosas se fueron arreglando y 7 años permanecí con contrato administrativo. Como veis, muchas veces los becarios de ahora están en las mismas situaciones, pero antes también existía esa situación. Y entonces ya se convocaron las primeras oposiciones al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, me presenté y ya saqué el puesto y ya fui funcionario investigador titulado superior en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Durante esos 7 años, en el Departamento de Economía, yo era la única mujer. Como me gustaba tantísimo el tema, como os he dicho, de las matemáticas, se me encargó todos los temas de diseño de experiencias y análisis estadísticos de los cursos de posgrado que existían en aquel momento, que todavía no existía el Instituto Agronómico Mediterráneo, era el Centro de Desarrollo Agrario y del Ebro. El instituto estaba incipiente, digamos, estaba en germen, pero todavía no funcionaba. Dependía de la OCDE, era internacional, y eso me abrió las puertas a un montón de cosas nuevas también. O sea, fui becario OCDE y visité centros de investigación en numerosos países de Europa en los primeros años de mi vida profesional, en una época en la que no se viajaba tampoco ni se salía al extranjero. Por lo cual era un tipo de trabajo en el que tenía unas dificultades muy grandes, porque el trabajo en estadística en aquella época no existían todavía los ordenadores. Bueno, existía un ordenador, en la ciudad de Zaragoza había un ordenador, un IBM en la Facultad de Ciencias, que ocupaba una habitación. Para manejarlo había que saber Fortran, los programas los hacíamos nosotros. Tuve que hacer no sé cuántos cursillos de IBM para lograr hacer un modelo econométrico y encima me salió mal. Era dificilísimo. Yo poco a poco, a pesar de que daba clases y de que ayudaba, incluso hacía traducción simultánea en los cursos de posgrado con profesores de otros países, lo cual me obligó a poner mis conocimientos de idiomas un poco a más alto nivel del que tenía. Pues a pesar de todo, yo veía que en estadística no podía continuar funcionando, y entonces me fui decantando poco a poco al tema de comercialización. El tema de comercialización, sobre todo de frutas y hortalizas, que me gustaba más. En aquella época surgió un convenio con Estados Unidos, con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Tenían mucho interés en investigar fundamentalmente el tema de frutas y hortalizas, y entonces ya me propició un poco el camino y ya empecé otra vez a decantarme, a hacer otra vez cursos de posgrado, pero esta vez de frutas y hortalizas. Continué formando en el Instituto Agronómico Mediterráneo y perdón.
Las clases ya no fueron de estadística, sino que las clases empezaron a ser poco a poco de comercialización, y los trabajos que realizaban también eran proyectos de investigación en frutas y hortalizas. Fue una época muy feliz para mí, muy enriquecedora, en un campus en el que continuamente veíamos figuras de las que aparecían en los libros, figuras internacionales, en las que aprendíamos continuamente cosas. Los investigadores éramos todos bastante jóvenes, muy similares en cuanto a problemas y a resolución de los mismos. Me casé, tuve 4 hijos. Íbamos los domingos con los niños a tomar el sol al campus de Aula Dei, lo cual indica la vinculación tan fuerte que teníamos, incluso con el lugar de trabajo, que íbamos los domingos a tomar el sol allí. Escribí numerosos libros, artículos, pronuncié conferencias, fui socio fundador de una sociedad científica, la Asociación Internacional Interprofesional para el Desarrollo Agrario. Formé parte de su junta directiva porque me involucré muy intensamente con ellos, y llegué a ser su presidenta, la única mujer presidenta. En este momento hay otra, la segunda. El año pasado se celebró el 50 aniversario de su creación, lo cual indica que la sociedad funciona perfectísimamente. Es un honor para mí el haber formado parte de ese proyecto que luego se ha desarrollado tan fantásticamente. También formé parte del comité de redacción de la revista científica ITEA durante todo el tiempo que estuve en el campus de Aula Dei, durante los 20 años. Y resumiendo un poco, durante toda aquella época, fue una época en la que yo me formé muy intensamente, en la que apliqué en los últimos años lo que había aprendido, pero que de repente la vida, no se sabe por qué, te lleva por otros caminos. Y aquí el camino fue que España empezó las negociaciones a la Unión Europea, las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. El inicio de las negociaciones de España a la Unión Europea abrió un campo muy grande de estudio a los investigadores. Las negociaciones, la Administración española tenía que formar numerosos grupos de estudio con la gente que tenía estudiando fundamentalmente en los departamentos de economía y fundamentalmente en los distintos sectores, para poder formar parte de los comités técnicos de adhesión y que se formaban continuamente. Y a mí se me integró en todo lo relativo al sector de las frutas y hortalizas, que era lo que estaba trabajando. Y entonces ocurrió una cosa que tuvo mucha importancia en mi vida, que fue que un agricultor, no un funcionario del ministerio, sino un agricultor de la zona de Fraga, pensó que los investigadores, y en concreto yo, podíamos ir a dar charlas a los agricultores por la noche para explicarles qué era eso del mercado común y qué iba a suponer para los agricultores todo lo que iba a venírsenos encima si España entraba en la Unión Europea y en el sector de las frutas y hortalizas aragonesas. El tema era muy complicado porque España no era miembro, no teníamos acceso a los boletines oficiales. Los que había estaban en francés o en inglés, el lenguaje era muy enrevesado, yo no tenía permiso para estudiar estas cosas, pero él me pidió que lo hiciera por las noches, que ya era fuera de mi horario de trabajo, y que fuera allí a Fraga y a los pueblos de la comarca de la Litera a hablar de la legislación que había en la Unión Europea sobre las frutas y hortalizas. Bueno, era un reto el tema, pero lo acepté, lo hice, y durante un tiempo primero estuve estudiando y luego ya empecé a ir todas las semanas, 2 días por la noche, a las 9 de la noche, a la zona frutícola de Fraga, y a explicar a los agricultores lo que significaría y lo que tendrían que hacer para adaptarse a las normativas de la Unión Europea. Este agricultor
tengo que agradecérselo profundamente porque me cambió totalmente la óptica de trabajo. O sea, de repente el trabajo me enganchó de tal forma que me convertí en una experta en temas de la OCM de frutas y hortalizas y, por analogía, en otras OCMs de otros sectores. Y eso me permitió el poder integrarme en grupos internacionales luego cuando el Ministerio constituyó los grupos de estudio para iniciar las negociaciones de adhesión. Este agricultor llegó a ser eurodiputado. Mantuve contacto con él durante todo el tiempo, incluso cuando estaba en Bruselas. Él me proporcionaba contactos para poder asistir a muchas reuniones que me formaron y, por desgracia, murió muy joven, pero tengo que agradecerle que mi vida profesional se orientara totalmente por otro camino gracias a su idea, que cuando nadie pensaba en ello, él se adelantó al tiempo y además pensó en mí y que yo era la persona que podría hacerlo. Otro suceso, como he dicho, de ajeno completamente al mundo de la investigación, fue la España de las autonomías. Cuando estábamos negociando precisamente entrar en un mundo tan amplio, en España se inventaron las autonomías. Y entonces el Centro de Investigación y Desarrollo Agrario del Ebro, como se llamaba en aquella época, fue transferido entero al Gobierno de Aragón cuando se creó la autonomía. Y con ellos todo su paquete de investigadores. Pero claro, el centro de investigación era excesivamente potente, era un centro nacional y era excesivamente potente para lo que significaba una autonomía aragonesa. Entonces, el Gobierno de Aragón, por otro lado, tenía que constituirse y necesitaba técnicos que tuvieran experiencia en determinados temas. Y entonces fue echando mano de los profesionales que estábamos en investigación, sobre todo los de economía, que éramos como un saco sin fondo, que servíamos para todo. Entonces se echó mano de los profesionales de economía y a mí se me ofreció el pasarme a la sede central del gobierno, al Departamento de Agricultura, a trabajar en temas de comercialización. Cambió totalmente mi vida profesional. Yo antes escribía, como decía a mis hijos, que bajo has caído, mamá, antes ibas a las universidades americanas y ahora vas a los pueblos de la provincia de Teruel. O sea, él cambió totalmente mi óptica de trabajo. Yo sabía una serie de cosas y las apliqué, pero en un ámbito totalmente diferente. Empecé trabajando solo en comercialización de todos los sectores agrarios, ya no de frutas y hortalizas, sino de todos los sectores agrarios, como jefe de sección de comercialización agraria, pero luego mi ámbito fue ampliándose y me proporcionaron ya el tema de concertación interprofesional, las cooperativas, los contratos agrarios. Fue aumentando la carga de trabajo, ya me nombraron jefe de servicio de comercialización y entonces empecé ya con los temas ligados a la industria agroalimentaria. Llegando a ser jefe del servicio de industria agroalimentaria, desarrollé el programa de desarrollo agrario, de desarrollo rural de Aragón de aquella época para toda la industria agroalimentaria aragonesa y también para la pesca. Y digamos que en ese momento yo lo único que sabía era investigar cuando pasé al otro lado, ¿no? Entonces, el cambio de una a otra fase de mi vida profesional fue posible gracias a la importancia, y ahí quiero destacar la importancia de un jefe, la importancia de un jefe en el trabajo de las personas, en el trabajo de los técnicos, en cualquier nivel de los que estén. Pude conciliar mis dos ámbitos laborales gracias a que tuve un jefe que me hizo, como él decía, reciclarme. O sea, él me recicló, me transformó, me enseñó a trabajar rápidamente, cosa que en investigación no existía.
O sea, en investigación uno tiene todo el tiempo del mundo para poder hacer en un periodo determinado su trabajo. Y en cambio aquí a los 5 minutos tenía que tenerlo hecho. Luego cambiábamos de tema cada momento. Y yo había trabajado toda la vida monográficamente con sectores. Pues no, ahora de repente era todo. Y sucedía un problema y te tenías que ir corriendo a hablar a la radio. Y él me enseñó a conocer a las gentes, a que las gentes me conocieran a mí, a que él estaba conmigo para intentar ayudarme en los momentos en que yo no sabía cómo hacer las cosas. Entonces, a partirse la cabeza conmigo para intentar desarrollar los trabajos. Fue una persona que al final además se transformó no solo en mi jefe, sino en mi amigo, y que me inculcó la forma de mandar, digamos. O sea, yo luego cuando llegué a ser jefe pensé que tenía que hacerlo como él lo había hecho conmigo. Lo importante de un jefe no es solo saber, sino hay que saber, pero hay que saber mandar, trabajando al mismo tiempo con tu equipo, escuchando a tu equipo, trabajando con tu equipo, intentando resolver los problemas que ellos no saben resolver. Y sobre todo, enseñando a la gente el equipo que tienes. O sea, es muy importante que los demás conozcan a la persona que está detrás del trabajo que se está realizando para lograr el éxito del mismo. En aquella época, yo ya intentaba seguir con algo de la investigación, pero como no podía porque no tenía tiempo, pues digamos que sí continué un poco por la línea de la docencia. Logré entrar en la universidad y fui profesor permanente de la Cátedra de Derecho Agrario para temas de la Unión Europea. O sea, luego daba siempre charlas en los colegios profesionales, en las asociaciones de industrias agroalimentarias. Continué durante muchísimo tiempo, todo el tiempo que me lo permitía mi carga de trabajo, continué con la docencia y hablando y escribiendo, haciendo artículos de los temas más representativos y más candentes. Ya no podía escribir proyectos de investigación, libros de investigación y ponencias de congresos, pues escribía artículos. O sea que intenté compaginar las dos cosas durante las dos facetas. Yo creo que he sido investigadora prácticamente toda la vida, a pesar de dejar la investigación y de trabajar en otros ámbitos. Mi afán por conocer y por transmitir lo que he conocido, o sea, ha perdurado a lo largo del tiempo. Yo siempre he procurado conocer cosas nuevas e intentar enseñárselas a los demás. Para mí el año pasado, que con motivo del Día Internacional de la Niña y la Ciencia, me pusieron en un escaparate como homenaje, llamémosle así, a mi vida profesional, fue muy importante porque fue un oasis en medio de la pandemia, cuando estábamos todos confinados, en el que de repente volvía a ser algo, no una abuelita encerrada en casa, sino algo. Y lo más bonito de todo fue que dos de mis nietos, el Día de la Mujer y la Ciencia, el día 11, mañana, el año pasado, pero mañana, realizaron en sus colegios respectivos trabajos sobre mí, sobre mi persona. Para mí fue muy emotivo que mi nieto, el mayor, hiciera un trabajo sobre mí sin decírmelo. Y mi nieto, uno de los pequeños, también hizo un trabajo sobre mí. Y entonces era como un reflejo de que yo estaba en algún sitio, estaba en un libro, estaba en un trabajo. Ya no estaba encerrada en mi casa por la pandemia. Bueno, me emociona, perdonad. Siempre he dicho que tengo que dar gracias a la administración. Yo he sido funcionaria y he trabajado toda la vida en la administración, porque gracias a mi trabajo en la administración he tenido unas vivencias que de otra forma no las hubiera tenido. Vivencias en primer lugar de conocimiento.
estar en un centro de investigación pionero, aprender de tantas experiencias ajenas, visitar tantos sitios, enriquecerme con el saber de tantas gentes, eso fue una experiencia, una vivencia tan grande. Como os he dicho, creo que nunca he dejado de ser investigadora. Fue una impronta que me dio el campus de Aula Dei, sus cursos, sus gentes. Mi afán de conocer y aplicar el conocimiento subsiste aún hoy en día. Sigo leyendo todo lo que puedo e intentando comprenderlo. Vivencias de desánimo. Tuve muchas, muy duras, en las que te sientes impotentes y no entiendes la causa de por qué. Tuve en los años 80 una pérdida muy importante de visión. Empecé a quedarme sin visión y un diagnóstico de ceguera. Durante 2 años, oftalmólogos de toda España, a los que fui, todos me dijeron que no había solución y que me iba a quedar ciega. Pero yo, si de algo puedo presumir, es de que no tiro la toalla, o sea, sigo siempre. Entonces, bueno, pues gracias a los contactos internacionales que teníamos en aquella época y de un compañero que los tenía mucho más que yo, que es Luis Miguel Albizu. Él me buscó a través de sus contactos en Estados Unidos, una sociedad de prevención de ceguera, que me buscó el lugar adecuado médicamente. Fui a Estados Unidos, me operaron y las cosas no se resolvieron del todo, porque sigo viendo poco, pero veo. Tenía entonces 38 años y como veis ahora tengo 81 y sigo leyendo un papel. Es uno de los momentos de desánimo muy fuertes que yo he tenido, pero nunca dejé de trabajar, nunca cogí la baja. Me ayudaron todos en mi equipo. Me hacían los papeles con las letras así de grandes, me compraron el primer magnetofón para que dictara y nunca dejé de trabajar. Al lado de las vivencias de desánimo están las de satisfacción, las de pensar, después de tanto tiempo lo que he hecho ha servido para algo y estoy ayudando a mejorar algo, siempre. Y luego las más importantes, las de amistad y de cariño. Como os he dicho, con mi enfermedad de la vista tuve una demostración clarísima de los amigos que tenía. En el campus de Aula Dei entrábamos a las 7:30 de la mañana y salíamos a las 5:30 de la tarde. Comíamos allí y se creó una gran familia entre todos nosotros. Teníamos nuestras rivalidades personales en el tema del trabajo, pero luego éramos todos amigos. Esas amistades han perdurado a lo largo de todos los años. Yo no las hubiera tenido si no hubiera sido por mi trabajo en la administración. Bueno, y ahora querría terminar con una frase que no es mía y que la voy a dirigir a si hay otras mujeres ingenieras agrónomas que me están viendo, sobre todo jóvenes o estudiantes. Quiero dirigirles las palabras que voy a decir ahora. Son pronunciadas por Ruth Bader Ginsburg, la segunda mujer juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, que falleció el año pasado, bueno, el año 2020, falleció hace poco. No es una persona de otra época, sino una persona actual. Defendió mucho los derechos de las mujeres profesionales y decía: serás aquello que quieras ser siempre que trabajes con perseverancia y pasión en tu sueño. No permitas que nada se interponga en tu camino para convertirte en la mujer que deseas ser. Sin conocer yo esta cita, que la cita la conocí hace un par de años, creo que estas fueron varias de las claves que condicionaron mi vida profesional. Sobre todo la perseverancia. Perseverancia siempre hay que tenerla ante el éxito y la dificultad. Tienes que continuar porque haces lo que crees que te gusta y está bien, y además ello sé que tendrá buen resultado. Innovación. Siempre hay que buscar la innovación en relación al conocimiento. Hay que estudiar
hay que investigar, siempre hay cosas que descubrir, siempre hay cosas que mejorar. Afán por conocer cualquier tema. Y mucho más todos los temas relativos a nuestra profesión. Y por último, el más importante, unido a todo esto, es la comunicación. Hay que transmitir todo lo que sabes, todo lo que atesoras y que tanto te ha costado aprender. Tanto si te dedicas a la enseñanza como si no. Es una manera de devolver a la sociedad aquello que la sociedad te aportó a ti. Y con ello quizá consigas que otros hagan lo mismo que hiciste tú y que el mundo sea un poquito mejor. Ya he dicho antes que nunca he dejado de ser investigadora. Gracias otra vez al Colegio de Ingenieros, del que formo parte desde el año 1968 y en el que, por cierto, fui la primera mujer de ese colegio. Siento que mi intervención haya sido telemática porque me gusta el calor humano y me gustaría ver los rostros de las personas que me escuchan. Ya os he dicho quién soy y de dónde vengo. Y ya, aunque ya lo había hecho en otras ocasiones. Soy Emilia Puig, tengo 81 años y soy ingeniero agrónomo. Muchas gracias, Emilia. Gracias, muchísimas gracias. Es que ha sido emocionante. Yo creo que estamos todos muy emocionados con tu intervención porque ha sido muy intensa y te lo agradecemos de verdad que nos hayas contado todo lo que has contado y la forma en la que lo has contado, porque hemos aprendido mucho de toda tu trayectoria y de tus vivencias, y yo creo que es inevitable emocionarse. Si nos pasa a nosotros, pues a ti imagino también cómo estás. Me quedo con muchas de tus frases, pero sobre todo esa de tratar de aprender todo lo que se pueda y además después enseñarlo. Es importantísimo y bueno, yo no sé a todos los demás, pero a mí, vamos, me has tocado y me ha dado lección de motivación y de perseverancia. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a continuar con nuestra siguiente ponente, es Noemí Salazar Gómez. Buenas tardes, Noemí. Es ingeniera agrónoma también, colegiada de nuestro colegio, y desarrolla su actividad profesional de forma independiente como agente de innovación en el medio rural, coordinando proyectos de innovación y de cooperación, desde la ideación hasta el cierre de estos proyectos. Yo creo que encaja muy bien también con cómo ha ido desarrollando Emilia su charla, en el sentido de que ha dado mucha importancia a la transferencia también y bueno, en este sentido también el trabajo a pie de campo, ¿no? y en contacto con el sector. Así que tuya es la palabra y muchas gracias por acompañarnos esta tarde también. Hola, agradecer al colegio que se haya acordado de mí para celebrar este Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y me resulta difícil eso, porque continuar, porque la exposición de Emilia la verdad es que ha sido muy interesante. Conocer toda la vida laboral, o sea, profesional, ¿no? de una persona como ella, y ahora os voy a contar yo pues mi pequeña aportación de lo que hago y a lo que me dedico. Para ayudarme con la exposición he preparado como una pequeña presentación, entonces voy a compartir pantalla, ¿vale? Y lo vemos. ¿Y cómo puedo hacer para esto? Si quieres pon modo presentación y ya lo vemos, Noemí. Sí, pero tengo que mover de aquí esto ahora. Así se ve, ¿verdad? Perfecto. Vale, pues eso, contaros un poco, pues un poco lo que desde el colegio, ¿no? Se quería organizar, pues contar un poco quién soy y el trabajo que desarrollo.
Pues soy Noemí Salazar Gómez, soy ingeniera agrónoma, estudié Ingeniería Técnica Agrícola en la Universidad Pública de Navarra y luego hice la Ingeniería Superior en la Universidad de Lleida. Y ahora trabajo como profesional independiente y principalmente me dedico a hacer proyectos de innovación en cooperación como agente de innovación en el medio rural. La verdad es que es una suerte poder, yo lo vivo así, el poder desarrollar este trabajo porque me permite, a pesar de que trabajo sola, el contactar con un montón de personas muy diferentes que trabajan en muy distintos ámbitos y me permite aprender un montón de todos esos ámbitos, desde ganaderos, a agricultores, a investigadores o comercializadores, toda la cadena de valor. Pues tengo contacto y mi labor principal sería el coordinar esos proyectos, desde pensar cómo se podrían hacer y qué socios es interesante que participemos, hasta su desarrollo, ir viendo que vamos cumpliendo con las tareas, las fases y los objetivos que nos hemos marcado, hasta su dinamización, con el objetivo de que todos los resultados que obtenemos en estos proyectos se difundan y que sean útiles para que en el sector se aproveche estos resultados, y su comunicación, es decir, dar a conocer estos resultados que estamos obteniendo a la sociedad en general. Y luego la parte que cierra un poco, que es la justificación, ¿no?, frente a la administración, que tenemos las ayudas. ¿Cómo puedo pasar aquí? ¿No puedo pasar la pantalla ahora? Ay, sí. Pon el modo presentación otra vez. Sí. Es que si pongo modo presentación, eso no puedo pasar de esto, pero con la... Perfecto. Ahora pasaba, Noemí. Ah, sí. Solo tocar, ¿no? Y ya está. Sí. Vale. Bueno, pues la innovación para mí es la explotación de ideas nuevas con éxito, ¿no? Y moverte en el mundo de la innovación es, como contaba antes, ¿no?, pues el querer encontrar soluciones nuevas a los problemas que nos encontramos, especialmente yo me muevo en el medio rural, y generar oportunidades en este caso a través de estos proyectos en los que nos permiten en un pequeño espacio, durante un pequeño periodo de tiempo, hacer las pruebas para ver que esos conocimientos que se están generando a nivel de investigación, a nivel de laboratorio, luego en explotaciones reales, en explotaciones comerciales, ver qué resultado dan. Muchas veces los resultados que se obtienen son muy satisfactorios y muchas veces nos encontramos con que hay barreras que no pensábamos que se podían producir y que, sin embargo, pues pueden condicionar, ¿no?, el éxito de esas ideas o el hacerse grande a esas ideas. Yo empecé a estudiar ingeniería agrónoma porque me encantaba las matemáticas, el entender por qué las cosas, de cómo funcionaban las cosas, y no me veía en el ámbito industrial. Yo soy vitoriana y bueno, pues la tradición industrial allí es muy, muy grande y me veía más, pues tengo la suerte que mis padres me han llevado al monte, vamos al pueblo, bueno, pues me veía más en ese ámbito y encontré en la ingeniería agrónoma pues la unión perfecta, ¿no?, de las dos cosas que más me gustaban. Y ahora con la innovación tengo la oportunidad de seguir buscando, ¿no?, encontrar nuevas soluciones a cómo funcionan las cosas. Había preparado, aquí se ha colado un poco la letra, el contaros un poco los proyectos de innovación en cooperación en los que he participado, porque me parecía que era la forma de dar una visión un poco de las cosas que se hacen y de las cosas que, como ingenieras agrónomas, ¿no?, en las que podemos participar. Los proyectos de innovación en cooperación son desarrollados por grupos operativos. Los grupos operativos es una figura de la Comisión Europea en la que se crea esta figura, en la que formamos parte socios que trabajamos en ámbitos muy diferentes, pero nos juntamos con un objetivo común, que es desarrollar un determinado proyecto durante un periodo de tiempo determinado. Luego se disuelve el grupo operativo y, en nuestro caso, hemos visto que tenemos
una cierta relación, varios agentes, ¿no?, del ecosistema de innovación, en este caso en País Vasco, en el que a partir de lo aprendido en un proyecto generamos nuevas ideas, en los que damos lugar a nuevos proyectos, en los que generamos ideas que vamos dando lugar a nuevos proyectos. Eso sería un poco el cómo, ¿no?, se puede ir evolucionando o cómo puede ir teniendo continuidad este trabajo en la innovación. Entonces, quería contaros un poco los proyectos en los que he trabajado. Empecé a trabajar en este tipo de proyectos en el 2016, en una de las primeras convocatorias de este tipo de ayudas. También me he acordado o sea, me ha hecho ilusión un poco Emilia, que contaba que gracias a un agricultor, ella, ¿no?, cambió su trayectoria profesional. Yo empecé a trabajar con este tipo de proyectos precisamente porque un ganadero, un pastor de la denominación de origen Idiazábal, bueno, pues tenía unas ideas en la cabeza y creyó que yo le podía echar una mano para darle forma y para encontrar la forma de trabajar y ir avanzando. Empezamos con el proyecto Turtorio. En este grupo operativo formábamos parte la quesería Perisara, que son los líderes, luego Neiker, que es un centro tecnológico de referencia en agricultura aquí en País Vasco, un agroturismo y yo. El objetivo del proyecto era impulsar un ámbito de trabajo en cooperación para valorizar los coproductos obtenidos de la semilla de colza, especialmente el aceite de colza que se obtenía en la presión que se hacía sobre la semilla para elaborar la torta. En esta explotación, en esta quesería, querían querían cambiar su fuente de proteína en la ración animal para las ovejas y decidieron dejar de utilizar la soja y empezar a utilizar la colza para no traer, ¿no?, esa fuente de proteína fuera de Europa, sino que fuera un cultivo que tuvieran cerca, que beneficiara y que consumiera producto local, y luego para que no fuera transgénica. Entonces, la semilla de colza la prensan, obtienen una torta y también obtienen un aceite. Mediante la investigación a través de Neiker se vio que era una buena opción para el rebaño el aportar la ración de proteína mediante la torta de colza, y teníamos que valorizar el aceite que obteníamos. Entonces, la idea era utilizarla como biocombustible en la caldera, y conseguimos disminuir un 50% el consumo de gasoil en esa quesería. Incluso hicimos un estudio de qué posibles calderas podríamos utilizar. Bueno, pues había una que permitía el uso de aceite como biocombustible, que además estaba fabricada en Vitoria. Entonces generábamos economía local incluso, ¿no?, con la tecnología de la caldera. Y conociendo un poco, empezando a conocer y a investigar con qué estábamos trabajando, con la colza, nos dimos cuenta que tenía un valor nutricional muy elevado. Y nos empezó a dar pena esa idea tan buena que era de quemarla como para utilizarla como biocombustible, pues que estábamos perdiendo valor. Y generamos un nuevo proyecto, el proyecto Calicolza. A ver si puedo pasar. El proyecto Calicolza, en el que el mismo líder, Perisara, Neiker, el mismo centro tecnológico, y yo también como coordinadora, nos buscamos otros socios. Sascagoin, que es otra quesería, el grupo Uvesco para llegar a la parte de comercialización, y otro centro tecnológico, Leartiker, para buscar si mediante la alimentación de las ovejas y de los animales con este aceite y con esta semilla que es rica en omega 3, conseguíamos productos de origen animal también ricos en omega 3. Entonces hicimos la prueba de seguir alimentando las ovejas con la torta de colza. Analizamos la leche, analizamos el queso y analizamos la carne de los corderos que se habían amamantado exclusivamente con la leche de estas ovejas. Y luego, para valorizar el aceite, lo que hicimos fue utilizarla como parte de la ración en terneras y en cerdos. Analizábamos la carne, analizamos el queso y analizamos la leche, y vimos que efectivamente se puede mejorar a través de la alimentación de los animales el perfil de ácidos grasos de estos alimentos, de la carne, del queso y de la leche. El objetivo inicial era muy ambicioso, nos quedamos bastante por debajo porque pensábamos que incluso podríamos etiquetar pues como rico en omega 3 o fuente de omega 3.
no llegábamos a esos niveles, pero ya descubrimos que se podía, ¿no? Que influía la alimentación de los animales en la calidad de los ácidos grasos de luego estos productos. Y sí que demostramos que el ácido atelogénico, que es la probabilidad que tenemos al comer determinados alimentos de que se nos quede pegado en las arterias la grasa, pues baja, por lo cual mejoramos. Empezamos a generar, ¿no?, un ámbito de trabajo en el que mejorando aportando este tipo de compuestos en la alimentación de los animales, luego mejoraba el perfil de ácidos grasos de los alimentos que luego nos comíamos. Y incluso estos centros tecnológicos siguen trabajando en este ámbito de trabajo de probar, ¿no?, distintas alimentaciones con los animales para verificar luego si los alimentos siguen manteniendo altos contenidos de estos productos, en concreto, por ejemplo, el omega 3. Claro, estábamos trabajando con la colza y vimos que las explotaciones podían generar ellos mismos, que tenían recursos para generar energía, como el primer proyecto, ¿no?, a través del biodiesel, utilizar el biodiesel en la caldera. Y el mismo grupo, la base del grupo operativo que teníamos formado, pues hemos finalizado pues este año pasado, en el 2021, el proyecto Lacha Energy. El líder es la que sería Kevisara y buscamos, el Maker seguía participando como centro tecnológico, pero buscamos otros socios tecnológicos, ASTI y Goyener, Taldea. Buscamos otro socio de Rastoca que sería, que también quería participar, y yo como coordinadora, junto con Archaegasta, una cooperativa de pastores, y la Chasnea, otra cooperativa de pastores, que nos ayudan en la dinamización. En este caso, en el proyecto, lo que queríamos era ver cómo mejoraba la huella ambiental del queso Idiazábal, que se elabora en una quesería modelo, en el que tenemos un rebaño, y con la leche de ese rebaño hacemos el queso Idiazábal, después de implantar medidas de eficiencia energética y de generar energía en las explotaciones. Entonces, hemos medido la huella ambiental en una campaña, hemos implantado una serie de medidas y generamos energías con placas fotovoltaicas en la explotación, y hemos medido la huella ambiental. Vemos que disminuye en torno a un 5% y que se generan tasas de autoconsumo de hasta un 35%. Al precio que está la energía en estos momentos, pues la verdad es que las queserías están bastante contentas con los resultados del proyecto. Mi labor en estos proyectos, como os decía, es desde pensar un poco la idea, recoger, ¿no?, las ideas e iniciativas del sector, implementar el proyecto, buscar los socios tecnológicos y luego coordinar y sobre todo dinamizar, dar a conocer que estos resultados que estamos obteniendo puedan ser utilizados con destinatarios, los principales destinatarios de la innovación. En este caso son las explotaciones de ovino lacho, ¿no?, que hacen queso Idiazábal. A partir de este proyecto ya tenemos en mente otro en el que estamos de este grupo, ¿no?, pues en la explotación de Kevisara y de Chesui, Goyener, y hemos buscado otro socio tecnológico y yo seré socia también como coordinadora si conseguimos sacar adelante el proyecto para esas tasas de autoconsumo que hemos visto de energía, hacerlas mayor y que la eficiencia de esas explotaciones sea mayor. Porque vemos que se genera energía que no se utiliza en el momento y que se puede mejorar automatizando algunos consumos dentro de la quesería o buscando formas de almacenar la energía para que luego, cuando hacen falta, pues a la noche, porque se tiene que poner en marcha el tanque de frío o porque la cámara tiene que ponerse en marcha, pues tirar de la propia energía que hemos generado. En este sentido, ha sido innovador este proyecto porque, además de en una quesería tener las placas solares fotovoltaicas en clave de autoconsumo, ese consumo no solo se hace en la quesería y en la granja, sino también en dos viviendas que son de los socios de la quesería y en un agroturismo cercano al mismo, de forma que ha sido una de las primeras instalaciones de autoconsumo compartido que hemos podido legalizar en País Vasco. Y luego, como os decía, pues el trabajo en innovación me permite trabajar con muy diferentes sectores, con personas muy diferentes y trabajando en ámbitos, ¿no?, de técnicos muy diferentes. En este caso, sin salir un poco del
del sector del ovino lacho. He coordinado hasta el pasado año, es un proyecto de la convocatoria del 19 que hemos terminado ahora, el 31 de diciembre del 21, el proyecto Arcum. En este proyecto el objetivo era poner en valor el cordero lacho que se produce aquí y que se consume aquí. Empoderar a los pastores para que puedan avanzar en la cadena de valor y pasen de la situación en la que están ahora, en la que venden los corderos en vivo en una subasta para toda la campaña, a que vean, ¿no?, si es interesante para ellos el vender la carne de sus corderos directamente al consumidor. Entonces hemos creado, en este proyecto era especialmente importante la dinamización y la comunicación, porque el proyecto piloto, es decir, la prueba que queríamos hacer en pequeñito durante un tiempo determinado, consistía en co-crear con los propios pastores qué experiencia de venta querían probar. Entonces se hizo desde el punto de vista de usuario un estudio de qué se apreciaba, qué valoraban los consumidores de cordero. Con los pastores se ideó una forma de llegar al consumidor que consistía en ponernos en contacto a través de las redes sociales con los consumidores y creamos unos packs que ellos mismos llevaban a casa de los consumidores. Entonces, los packs son los que veis un poco en la foto. El cordero lo dividíamos en paletilla, costillar y pierna. Podías elegir cordero entero o medio cordero, lo podías acompañar de queso y, si querías, también de chacolí. Durante 8 semanas estuvimos vendiendo estos corderos y se hizo un trabajo enorme de dinamización y de comunicación para dar a conocer la experiencia y la oportunidad que se tenía de comprar, y así los pastores pudiéramos sacar conclusiones de qué había que mejorar o qué se podía replicar de cara a nuevas líneas de negocio dentro de la organización. Por ello descubrieron que eran capaces de vender la carne de cordero, no solo los corderos vivos, en qué puntos esa ideación de servicio o de venta de cordero tenía que mejorar, porque había cosas que se tenían que mejorar, y también descubrieron nuevos clientes a los que, por ejemplo, podían vender, a los que no se les había ocurrido. Entonces, ese trabajo de dinamización, bueno, pues tiene el fruto en abrir todas esas posibilidades que los destinatarios de la innovación pueden seguir trabajando. Y algo ya totalmente diferente, ya fuera del sector del ovino lacho. En este he participado en el proyecto que hemos llamado UTG Nogal, en este caso no coordinando o dinamizando, sino como la parte técnica. Este proyecto lo que queríamos era generar un plan piloto de una unidad de gestión técnica para la promoción de los frutales de cáscara en País Vasco. El origen de este proyecto es un estudio técnico que hice para Neiker, con el que Neiker contó para realizar conmigo. Entonces, hicimos el estudio de la viabilidad técnica, agronómica y social del cultivo del nogal en País Vasco. Y viendo que había zonas que eran especialmente buenas para el cultivo del nogal y que el cultivo del nogal era interesante como una posible oferta para variar, ¿no?, los cultivos tradicionales de la zona, se generó pues una unidad de trabajo en la que se quería generar ámbito de trabajo en cooperación para que de forma conjunta se fueran plantando hectáreas de nogal. Entonces trabajamos con algunos productores que ya de forma residual tienen alguna hectárea y se ha creado una finca experimental en Zambrana, en Álava, donde se han plantado nogales de distintas variedades, almendros y avellanos, y es una finca experimental que sirve para investigar cómo se adaptan las distintas variedades con distintos marcos de plantación, distintos sistemas de poda al terreno y a las condiciones agroecológicas de Álava en este caso, pero también como como forma de formación, como herramienta de formación para los propios productores y agricultores que quieran aprender a manejar el cultivo, ya que allí se hacen formaciones de poda y se les ofrece la oportunidad, ¿no?, de que sean ellos mismos los que vean cómo se poda y lo hagan ellos. Y luego, ya por último, quería presentaros el proyecto Beoresne, en el que en este sí que he participado como socia con las labores de coordinación, de dinamización y de difusión.
en el que he trabajado con algo completamente diferente y es con la raza de caballo de monte de País Vasco. Una raza de caballo de monte que hace unos años estaba en peligro de extinción y gracias al trabajo de las asociaciones y de la Federación de Caballo de Monte, pues empieza a tener más ejemplares, ¿no?, en País Vasco, y que trabajan ahora para ver qué posibilidades tienen de desarrollo de nuevas actividades en las explotaciones para garantizar, ¿no?, que el desarrollo de la raza y que haya cada vez más ejemplares. Estos caballos de monte tienen un manejo muy extensivo, están la mayor parte del tiempo en el monte y muy poco contacto con las personas responsables de las explotaciones. Pero la investigación, en este caso a través de un grupo de investigación de la UPV, querían conocer cuál era la calidad de la leche de estas yeguas, porque la bibliografía nos indicaba que podía ser muy interesante de cara a utilizarla como ingrediente, como sustitutivo de la leche, o bien como ingrediente de productos cosméticos o complementos alimenticios. Entonces, se ha realizado este proyecto, que también hemos terminado ahora en diciembre del 2021, en el que hemos hecho la prueba de ordeñar en 3 explotaciones diferentes, con 3 manejos diferentes, 3 sistemas de producción diferentes, las yeguas de caballo de monte. Hemos visto que trabajando mucho en el manejo, con el conocimiento de los agricultores, es posible el ordeñar las yeguas, y hemos analizado la leche que hemos ido muestreando. Entonces hemos visto que, por ejemplo, frente a la bibliografía, pues tiene un contenido de grasa bastante menor del que se espera, ¿no?, se esperaba por la bibliografía, y que es muy interesante seguir trabajando en conocer su composición por ver otros componentes que puedan ser interesantes de valorizar. En este proyecto, mi aportación en la dinamización, por ejemplo, pues hemos hecho conocer otras experiencias de las pocas que hay en España, y en Cataluña y en Madrid, para que los ganaderos pues conocieran tanto temas de manejo de propiedades de la leche, pero luego también vías de comercialización, o cómo poner en valor o cómo generar, ¿no?, modelos de negocio a partir del producto con el que quieren trabajar. Y bueno, pues esto sería un poco los proyectos en los que he estado trabajando, y nada, daros otra vez las gracias por acordaros de mí para este día, y bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Noemí. Muy interesante tu charla y muy complicado desde mi punto de vista coordinar tantos proyectos como los que has enseñado, porque ya de por sí participar en uno o dos es complicado, pues vamos, que hay mucha materia en todos los que has comentado. Pienso que es mejor continuar, y que si alguien quiere hacer comentarios, pues los hacemos al final, o preguntas tanto para Emilia como para Noemí, como las ponentes que vienen ahora, y un poco por intentar ir ágiles en tiempo, por si hay personas que se tuvieran que desconectar. Voy a dar paso a la siguiente ponente, que es Alba Vigo Morancho, ingeniera agrónoma también de nuestro colegio, a quien, bueno, pues en lo profesional también conozco muy bien, y le agradezco que estés participando en esta jornada. Es ingeniera agrónoma por la Escuela Politécnica de aquí de Huesca, y acaba de comenzar su tesis doctoral en este curso académico. Llegará al laboratorio de maquinaria agrícola de la Escuela Politécnica. Así que nos va a contar un poco su experiencia y cómo han sido los pasos hasta llegar a este punto, y creo que está muy bien representado, como decíamos al principio, bueno, pues diferentes puntos de vista y diferentes etapas en la vida profesional de distintas ingenieras agrónomas. Así que gracias, Alba, por participar hoy, y vale. cuando quieras. Gracias, María. Bueno, en primer lugar, saludar a todo el mundo también y agradecer la invitación a la jornada. La verdad es que es complicado continuar con la presentación. Después de Emilia y Noemí tengo aquí faena, pero bueno, mi presentación la verdad es que va a ser breve. Yo lo que quería hacer era, pues bueno, presentar un poco un PowerPoint diciendo pues qué es lo que he hecho antes de la tesis, ya que mi trayectoria tampoco es muy larga. Entonces también quiero pues animar a emprender esta etapa en el ámbito de la agronomía,
y dar a conocer un poco la diversidad de ramas que ofrece, ya que yo misma, pues antes de llegar a la temática de la tesis, he tocado un poco otras cosas. Entonces, bueno, voy a comenzar. A ver, yo estudié el grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural en la promoción 2015-2019 y bueno, yo la verdad es que durante el grado ya tenía claro que quería orientar mis trabajos fin de estudios, tanto el del grado como el del máster, en líneas de investigación que estaban ofertadas en la propia escuela, ya que la verdad es que la mayoría pues despertaban en mí un interés bastante grande. Entonces decidí hacer el trabajo fin de grado titulado Valor nutritivo y métodos de análisis del maíz, trigo y cebada para la formulación de piensos. Bueno, hoy en día la alimentación animal, como muchos sabremos, pues supone gran parte de los costes de producción, alrededor del 70%, y por tanto para conseguir una calidad óptima es necesario evaluar el valor nutritivo de los piensos y las materias primas. Por eso en las fábricas de pienso pues rutinariamente se realizan controles de estos nutrientes. Entonces aparece la tecnología de infrarrojo cercano, abreviada como NIRS, como una buena alternativa a los métodos tradicionales de laboratorio, ya que son bastante costosos de tiempo, dinero y actualmente pues las fábricas no se pueden permitir estar tanto tiempo para determinar pues, si llega una partida de trigo, de cebada, determinar el contenido de proteína u de humedad. Entonces, ¿en qué se basaban mis estudios? Pues bueno, yo analizaba la composición química de los cereales vía húmeda. Esto lo hice en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, en el Laboratorio de Nutrición Animal. Bueno, en concreto, pues eran 45 muestras, 15 de cada materia prima y bueno, pues determinaba el contenido de proteína, de humedad, de las fibras, la grasa. Y luego lo que hice fue ir al Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, donde allí había 2 espectrofotómetros, dos de distintos tipos, uno era de reflectancia y otro de transmitancia, y ahí yo lo que hice era obtener la curva espectral de cada muestra. ¿Cuál era el objetivo? Pues que con los datos de referencia obtenidos en el laboratorio y los espectrales, obtener modelos de calibración para que con esa máquina pues, poner la cantidad de materia prima que se quisiera y en apenas unos segundos pues, obtener el porcentaje de nutriente que quisiéramos. Bueno, hay que decir que como resultados pues en algunos casos salía bien, en otros no, esto como todo. Luego ya pues estudié el máster de Ingeniería Agronómica del 2019 al 2021 y en este caso pues casi al empezar ya tenía claro lo que iba a hacer como trabajo fin de grado, porque, en este caso fin de máster, ya que salió nada más empezar, también por la cercanía del problema que nos atañe, ¿no? El título era Efectos de la reducción proteica y suplementación aminoácidica en la dieta de finalización en cerdos. Como muchos sabréis, pues es un problema actual la contaminación por nitratos, la designación de zonas vulnerables. Aquí he puesto una gráfica donde se puede ver pues, la cantidad de miles de animales que hay según las comunidades autónomas, lo que ha hecho que las zonas vulnerables en España actualmente asciendan a un 23,6% del territorio nacional. Realmente este dato es del año pasado, no es actual, pero bueno, a menos no habrá ido. Entonces, como objetivo principal de este trabajo, se dispuso estudiar el impacto de una restricción proteica severa en la dieta de finalización de cerdos, el cebo, manteniendo el aporte de aminoácidos esenciales. En este caso, pues bajábamos el nivel de proteína bruta de las materias primas y lo suplíamos con aminoácidos sintéticos. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, pues en este caso se dispusieron 2 tratamientos en función de la dieta. Hubo una dieta control que tenía el 15% de proteína bruta, pues más o menos lo que tienen ahora las dietas, bueno, quizás un poco menos, y otra baja en proteína de un 13%. Entonces, a lo largo del periodo de finalización en la granja, pues lo que se hizo fue estimar estos parámetros para luego correlacionar la reducción proteica con los resultados. ¿Qué se midió en granja? Pues los rendimientos productivos. Se estimó la ganancia media diaria, el consumo medio diario, el índice de conversión. También se realizó un balance de nitrógeno para saber qué cantidad de nitrógeno que ingerían esos cerdos se retenía realmente, cuánto se excretaba, que realmente era el objetivo de este trabajo. Pero luego también, pues en matadero, se midieron parámetros de calidad lacanal, como puede ser pues, el color y el veteado objetivos y subjetivos, el pH,
Y luego ya en el laboratorio, que bueno, esto también fue en el laboratorio de la Facultad de Veterinaria en Zaragoza, pues determinamos la composición química del pienso y las heces, también para medir digestibilidades, y la composición química de la carne, pues también para estimar si esa disminución de proteína que ingerían los cerdos luego se transformaba en una menor cantidad de proteína en la carne, en una mayor deposición de grasa, todo esto. Entonces, al final también lo que se hizo fue un análisis económico para evaluar un poco la estrategia alimentaria, ya que si no es rentable, pues lógicamente hoy en día tampoco no tiene sentido hacer estos cambios. Como resultado se obtuvo que la mayoría de las diferencias de deposición de grasa y demás no eran atribuibles a la dieta, sino más bien al sexo. Entonces sí que es verdad que los animales que se alimentaron con una dieta baja en proteína tenían peor digestibilidad de algunos nutrientes como el fósforo, pero nada sustancial. Luego ya pasamos a lo que realmente me atañe, que es la tesis, que aquí me tengo que detener un poco porque muchos me preguntan, Alba, ¿y por qué estudias la tesis? ¿Y por qué estudias la tesis y encima con nada que ver a lo que nos estás contando actualmente? Digo, bueno, pues aquí tuvieron que ver bastantes factores. El caso es que a lo largo del máster yo ya había realizado las prácticas en el ámbito de la maquinaria, en concreto de pulverizadores también, y lo que me llamó mucho la atención y que yo creo que es lo que más me atrajo fue que las mediciones, los ensayos eran en el campo. Quizás ya tenía bastante laboratorio hecho, pero que tampoco no es que me disguste, pero la verdad es que eso me atrajo bastante y realmente, aunque me haya gustado mucho la línea de producción animal, pues también lo hacía la agronomía. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Entonces dije, a estudiar un poco más y vamos a probarlo. Entonces, el proyecto en el que se enmarca mi tesis se llama Pulverización inteligente para un viñedo y olivar sostenible. A ver. Bueno, de nuevo, para contextualizar también un poco, la aplicación de productos fitosanitarios conlleva también gran parte de los costes de producción en las explotaciones agrícolas. Entonces, la importancia de realizar un tratamiento efectivo ya no solo es para que sea económicamente más viable, sino para una menor contaminación ambiental, que el éxito del tratamiento sea también mayor, etc. ¿Por qué pasa todo esto? Pues por una regulación correcta del pulverizador, y ahí es donde se enmarca un poco mi tesis. Pues realizamos regulaciones del ventilador, estudios del tipo de boquilla, posición de los difusores, de la salida de aire. Y bueno, este proyecto se divide a su vez en distintos subproyectos. Participan universidades como la de Córdoba, la Politécnica de Valencia, la Politécnica de Cataluña y bueno, la de Zaragoza, en concreto el campus de Huesca, que es donde estoy. Unos se centran en la caracterización, por ejemplo, de la parte vegetal, con sensores, otros pues estudian el flujo de agua y su interacción con el cultivo. Nosotros en concreto lo que hacemos es estudiar el flujo de aire. Esto lo hacemos, hasta ahora lo hemos hecho con 2 pulverizadores, el de la izquierda, que es un pulverizador hidroneumático de bajantes verticales, y el de la derecha, que es un pulverizador hidroneumático convencional. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Pues hemos realizado la caracterización del flujo de aire aspirado por el ventilador, como se puede ver en estas imágenes. Esto se realiza con anemómetros de hilo caliente. Por ejemplo, aquí lo estamos haciendo midiendo en varios puntos en este tubo que abarca toda la superficie del ventilador, pues se obtienen datos de velocidad del aire y así se puede caracterizar. También se ha realizado el estudio del flujo de aire en condiciones estáticas y dinámicas de la máquina. En este caso se utiliza un anemómetro ultrasónico tridimensional que, además del módulo de velocidad del aire, lo que proporciona es los vectores de velocidad. Así también podemos saber un poco el comportamiento de esa dirección del aire a la salida del pulverizador. En la derecha aquí estábamos haciendo unos ensayos en una nave de Tarvienta. En este caso pues estudiábamos distintas velocidades de avance del tractor. También se ha realizado la caracterización del flujo de agua aportado por distintas boquillas. En este caso se utiliza, no sé si aquí no se ve muy bien, pero es un escáner de discos vertical que para distintas alturas recoge el agua y la distribuye en distintas probetas, y así luego se puede analizar estadísticamente
en combinación con los datos de aire que habíamos obtenido. Y bueno, luego ya los ensayos de campo, que en este caso los hemos hecho también con la máquina de bajantes verticales. Aquí, por ejemplo, lo que consiste es en poner estos papeles hidrosensibles en distintas posiciones del viñedo, pues a distintas alturas, a distintas profundidades, y así poder evaluar un poco cómo se comporta ese flujo de agua a lo largo del cultivo, que es realmente lo que se intenta estudiar. Bueno, esto realmente es todo y tampoco puedo profundizar mucho más, es lo que llevo hecho hasta ahora. Y bueno, lo que quería hacer en el día de hoy es también, aparte de animar a cualquiera que empiece en este ámbito de la investigación, pues era dar a conocer la cantidad de ramas que hay, especialmente en agronomía, y que aunque a veces pues hay algún inconveniente, sí que es verdad que, yo qué sé, cuando estás empezando en una tesis, lo más difícil quizás es la financiación. Hay que incurrir a veces en becas muy competitivas. Si no tienes un poco de apoyo, pues es complicado, pero yo creo que también a la par es satisfactorio. Como ha dicho Emilia, pues es un poco de el bien y el mal, tanto bueno como malo, pero al final es satisfactorio. Así que bueno, esto es todo y voy a dejar de presentar ya la pantalla, a ver cómo lo hago. Uy. Muchas gracias, Alba. Ha estado genial ver cómo has sintetizado, que quiero decir que aunque lleves poco tiempo con la tesis, pero ya se ve que llevas años en contacto con la investigación y que sintetizas muy bien para estar al principio de tu tesis. Yo me he quedado muy contenta de cómo has resumido todo lo que haces. Igual si no me voy de la reunión tampoco estaba. A ver, ¿cómo te ha salido, verdad? De la reunión, ¿he dejado de compartir? Sí, ya está. Vale, pues ya está. Ahora ya se te ve otra vez. Muy bien. Creo que había abandonado la reunión. Bueno. Tengo que decir que tanto Alba como yo, ese tractor que has mostrado, lo sabemos llevar, así que vamos poco a poco progresando con las cosas de laboratorio. Bueno, continuamos ya con la última ponente de esta tarde. Y así es, pues si alguien quiere comentar alguna cosa, pues ya los que queramos nos quedamos hablando. Queda por contarnos su trayectoria y su trabajo Estíbaliz Larraíza Rodríguez. Es investigadora Ramón y Cajal de la Universidad Pública de Navarra. Actualmente compagina las labores de docencia en el grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, así como en los grados de Biotecnología y Ciencias, con trabajos de investigación, centrados sobre todo en cómo entender la simbiosis entre las plantas y las bacterias fijadoras de nitrógeno. Así que muchas gracias por estar aquí esta tarde, Estíbaliz, y cuando quieras la palabra es tuya. Tienes el micrófono silenciado. Salía el dispositivo para compartir pantalla, pero espera un segundo, que ahora se me ha hecho todo súper pequeñito. A ver, vuelvo a intentarlo otra vez. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Agradecer la oportunidad de presentar parte de mi trabajo o un poquito mi trayectoria. Me encuentro, privilegiada después de estas charlas. Muchísimas gracias por compartir. Emilia, Noemí y Alba, Emilia, me has emocionado varias veces con tu bonito discurso. Bueno, a ver, comparto, tengo aquí la presentación, espero, a ver ahora. Bien, ahí veis mi escritorio, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, pues para mí eso es un honor, la verdad, estar aquí, y es una iniciativa que me gusta mucho. El día he celebrado de distintas formas y con distintos públicos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y bueno, os comparto aquí un poquito, a ver si consigo minimizar esto. Había aquí un wiki, me parece. Sin más, que me sale aquí toda el... Es el icono con las dos flechitas en diagonal. Vale, entonces me pongo aquí.
Así, creo que así veo mejor. Vale, muchas gracias por el aporte. Bien, así veis, ¿verdad? Vale, pues eso, como bien me han presentado, soy investigadora Ramón y Cajal en la Universidad Pública de Navarra. Para los que no conozcáis, es un contrato de investigación que se ofrece a nivel nacional y que pretende ser un paso un poco hacia la estabilización, ¿vale? Es un contrato de 5 años, aún no estoy estabilizada. Antes de empezar mi tesis, me acuerdo que comentaban lo difícil, ¿no?, que es la estabilización en la carrera y cómo, bueno, se estimaba que a los 40 años aún ya era como la edad de estabilización. Yo ya los he cumplido y sigo sin estar, ¿no? No sé si... Perdonadme. No llego a ver ahora... Ay, ya lo siento. Ahora no llego a ver que se pasen... Ahora, la diapositiva. Vale. El grupo al que pertenezco es el grupo de Fisiología Vegetal y Agrobiología de la Universidad Pública de Navarra, que si alguno de los participantes en la reunión ha estado estudiando aquí, Noemí creo que ha estado estudiando ITA, ¿no?, aquí, entonces igual os sonará César Arrese, Pedro Aparicio, Mercedes Royuela. Aquí tenemos un grupo bastante nutrido de estudiantes que van y vienen, pero bueno, el grupo es de tamaño mediano y el objetivo del grupo en general es entender cómo funcionan las plantas, ¿vale? Es un grupo de fisiología vegetal. Luego es cierto que os voy a presentar un trocito, digamos, otro ámbito, ¿no?, de lo bonito de ser agrónomo, que tocamos distintos aspectos, ¿no? Hemos visto distintas facetas de la agronomía. Pues yo os voy a hablar un poquito del funcionamiento de las plantas, mecanismos de respuesta, cómo podemos, que pretenden investigar cómo las plantas se adaptan hacia condiciones ambientales adversas, ¿vale?, tan vigentes hoy en día, ¿no?, con las condiciones de cambio climático, etcétera, ¿no? Sobre todo en el grupo trabajamos en distintas temáticas y en concreto mi línea de investigación es el estudio de cómo plantas de la familia de las leguminosas interactúan con bacterias fijadoras de nitrógeno que se encuentran naturalmente presentes en los suelos, ¿no? Como bien sabéis, esta familia es conocida por todos, ¿no? Son especies de interés agronómico como los garbanzos, los guisantes, las alubias, la soja, fundamentales en nutrición humana, pero también en nutrición animal, ¿no? Y el estudio de estos cultivos, pues aparte de su interés en sí mismo, ¿no?, por ser esa fuente de proteína tan fundamental en los sistemas, es porque permiten también dar un factor de sostenibilidad. Como bien sabéis, la base, por ejemplo, de la rotación de cultivos es el introducir cultivos de leguminosa que, gracias a esta capacidad fijadora, pues restituyen el contenido de nitrógeno en los suelos, permiten una mejora en el crecimiento de cultivos posteriores. Y esto es algo que os podéis imaginar, se sabe desde hace muchísimos años, ¿no? Ya los egipcios lo mencionaban, pero la capacidad fijadora, el descubrimiento de los mecanismos, ¿no?, de cómo funcionaban realmente, es algo que se descubrió hace relativamente poco. Y si os animo, si tenéis campos de cultivo cercanos, ¿no?, podéis ir a ver en el campo y podéis levantar una planta de guisante. Las plantas de soja menos, porque aquí las especies nativas de soja de microbios son menos abundantes, pero veréis que en las raíces, si no se rompe demasiado, podéis ver unas estructuras que son estas de aquí, donde se especializan en la fijación de nitrógeno. Son unas estructuras que se forman a raíz de esta interacción que ocurre entre las bacterias y esas plantas, que se denominan nódulos, ¿vale? Si estos nódulos, que veis así, tienen este color rojito porque tienen una proteína similar a nuestra hemoglobina, ¿vale?, que transporta oxígeno, pues ellos también tienen una hemoglobina que se denomina LEG, hemoglobina, por ser de leguminosas, y les permite mantener un ambiente microaeróbico en este nódulo. Si tomáramos una de estas raícitas y pudiéramos hacer un corte, ¿vale?, y verlo al microscopio, llegaríamos a ver este tipo de estructuras, y donde veis aquí, en estas células coloreadas, son células infectadas.
con estas bacterias. Si hiciéramos una tinción que marca el DNA, se ve esto muy bien, y si hiciéramos un zoom en cada una de estas células, podéis ver cómo la simbiosis es total. Eso significa que cada una de estas estructuras que veis así como filamentos alargados representa una bacteria. Igual en esta célula de aquí se ve muy bien. De forma que la planta le permite de forma extraordinaria vivir a estas bacterias en su interior, ¿vale? La planta le suministra una fuente de carbono proveniente de su fotosíntesis y a cambio esta bacteria le permite vivir en la planta a partir de un nitrógeno que le aporta, ¿vale? Esta fijación de nitrógeno, que igual me imagino que sonará a todos el término, pero ¿a qué hace alusión? El nitrógeno, que ya sabéis que en la atmósfera es el elemento principal, para la mayor parte de los seres vivos como nosotros es inerte, nosotros no podemos utilizar ese nitrógeno. Sin embargo, hay este tipo de bacterias, ¿vale? Hay microorganismos que tienen una enzima que les permite, una proteína que les permite precisamente romper este triple enlace que tiene el nitrógeno y utilizarlo en formas asimilables, en formas de aminoácidos, de amonio, ¿vale? Y esta vía de entrada de nitrógeno, os podéis imaginar, es mucho más sostenible desde el punto de vista medioambiental que una aplicación de nitratos, con todos los problemas medioambientales, ¿no?, que lleva tanto su producción como su uso excesivo. Y bueno, pues es un poco la idea de intentar entender estos mecanismos que regulan esta simbiosis, ¿vale?, para poder en su día aplicarlo pues a otros cultivos o intentar adaptar plantas para que puedan tener también esta capacidad. Estos son objetivos como a largo plazo, ¿no? Y esto es algo que a mí como agrónoma me ha costado también un poco, porque yo creo que en general en nuestra carrera y en general, vamos a decir, la sociedad en la que vivimos busca siempre un fin último, ¿no? Quiere un resultado, una aplicación directa. Y a mí muchas veces también me preguntaban, ¿no?, como a Alba, ¿para qué haces la tesis doctoral? ¿O cuánto tiempo estudiando las leguminosas? Ya lo tienes que saber todo, ¿no?, de ellas. Y realmente no. Yo quiero también aquí lanzar un poco, echar un capote a la investigación básica, y creo que es muy importante que la sociedad entienda sus beneficios. Y eso que es, como decía, como agrónomos parece que nos tenemos que estar justificando un poco el por qué, ¿no? Estamos haciendo algo que no va a tener una repercusión directa en el campo mañana. Pero bueno, me parece que es un mensaje que la sociedad tiene que ir entendiendo, que hace falta investigar y hace falta que no todo sea aplicado o que no todo dependa de un interés comercial, sino que una investigación básica es lo que nutre un país, es lo que hace que se desarrollen nuevas tecnologías, es lo que hace que venga gente en otras escalas y que te diga, esto que has descubierto pues es interesante y yo lo puedo aprovechar. Entonces, eso, entender para mí la clave de mi investigación y lo que me motiva cada día es ir descubriendo nuevos mecanismos que regulan esta simbiosis. Y en concreto, parte de mi carrera la he dedicado al estudio de la sequía, del déficit hídrico, y ahora en esta parte más reciente he estado también involucrada en cómo alteran las hormonas vegetales esta simbiosis. ¿De acuerdo? Entonces, estos son un poco los proyectos en los que trabajo en la actualidad. Estoy haciendo un pequeño grupo con estudiantes de doctorado y, bueno, crecer es complicado, pero bueno, vamos sacando trabajo adelante. Y ahora, dicho esto, presentado un poco mi tema general, me gustaría contaros brevemente qué es un poco lo que ha sido mi trayectoria, ¿no?, investigadora. Uno diría cuando ve pues, mi introducción, ¿no?, que soy ingeniera agrónoma, soy de aquí de Pamplona, he estudiado en la pública y parece que llevo aquí toda la vida y no me he movido, pero realmente no es así. Estudié efectivamente agrónomos en la Universidad Pública de Navarra. Durante el último año aproveché una oportunidad que nos daban como Erasmus y fui a la Universidad de Wageningen, si la conocéis. Es una universidad pionera en temas de agronomía en Holanda, y allí realicé un máster en biotecnología que realmente me abrió el mundo de la investigación. En la carrera, como os decía, yo creo que, bueno, mi experiencia fue que no estamos muy orientados hacia una investigación. Entonces, a mí este máster realmente estoy muy agradecida porque ahí
fue un máster internacional que pude conocer a mucha gente y de muchos ámbitos y que a mí me sirvió mucho. Y eso, aparte de la docencia, o sea, perdón, de los cursos los di allá en Wageningen y luego fui a hacer el trabajo fin de máster a la University College Cork en Irlanda. También me gustó mucho y también trabajé con bacterias promotoras de crecimiento en planta y después me fui a la Politécnica de Madrid donde estuve un año también con un trabajo de microbiología en el grupo de Tomás Ruiz Argüeso y estuve formándome también allá, hice varios cursos de investigación y finalmente obtuve una beca para hacer la tesis doctoral en la Universidad Pública de Navarra. Durante mi tesis, que ahí es donde me especialicé en los temas de leguminosas y sequía, realicé varias estancias en el Max Planck en Potsdam, en Alemania. Y tenía claro al acabar que quería seguir con la carrera investigadora. Para mí también es mi pasión y realmente algo por lo que he luchado y vamos, me encanta. Y decidí pues apostar por irme de estancias postdoctorales y me apetecía mucho ir a Estados Unidos y después de hablar con distintos laboratorios finalmente me fui a la Universidad de California en Davis, en California, y allí estuve financiada primero con una beca Fulbright y luego conseguí una acción Marie Curie, una ayuda que te permitía estar 2 años allá y 1 año en la fase de retorno volver a la Universidad Pública de Navarra. Y desde entonces he pasado por varias becas, varios periplos tuve una Juan de la Cierva, luego estuve dando docencia como ayudante doctor y finalmente he conseguido estar Ramón y Cajal, que por fin parece ser la puerta de la estabilización. Pero realmente es una carrera de obstáculos de alguna forma y hay que ser, ciertamente, tienes que tener mucha vocación y ser muy perseverante y está claro que el tema de financiación pues está ahí, ¿no? Necesitas que te vaya bien, que a veces es cuestión también un poco de suerte, no solo de trabajo, sino pues eso, acertar y dar los pasos correctos, ¿no? Y me gustaría terminar la presentación haciendo una reflexión sobre precisamente la problemática que encontramos a lo largo de la carrera investigadora, en concreto pues las mujeres, ¿no? Y las estadísticas, los datos que os proporciono aquí están un poquito desfasados, pero veréis que la tendencia se tiende a mantener en algo mejora, pero en general sigue siendo así. Durante la carrera, durante el máster, la proporción de mujeres es alta, ¿vale? Incluso a veces un poquito, esto no creo que sea diferencialmente significativo, pero más o menos están igualados. Al hacer el doctorado ya empieza a caer, ¿vale? Y veis que sobre todo cuando pasamos a la etapa postdoctoral es donde hay una mayor pérdida, ¿no? Y esto yo lo he visto, yo lo he vivido con gente y muchas compañeras que han tenido que dejar la carrera investigadora por temas diversos, pero efectivamente pues esto es un hecho, ¿no? He intentado buscar algún dato más actual, estos son del 2017, datos de la UNESCO y son la representación de mujeres en ciencia también, en investigación. España la verdad es que dentro de lo que cabe no está tan mal, está ahí como por la media, un 40%, y sorprende ver, a mí por lo menos me ha sorprendido a países como Holanda, Francia o Alemania, y que sin embargo rondan la presencia de mujeres alrededor del 27-25%. ¿Vale? Yo creo que es bastante significativo. Y esto teniendo en cuenta que las estadísticas esas eran hechas a nivel global, ¿vale? No estamos hablando de técnicos de laboratorio o líderes, ¿no? Si nos metemos un poco más a liderazgo, realmente los datos pues, son incluso peores. A nivel universidad, ¿no? El hecho de que solo 9 de las 50 rectores haya 9 mujeres dentro de las 50 universidades públicas, ¿vale? Como rectoras, pues es un dato preocupante. Y en el CSIC, por ejemplo, estas tendencias se pueden ver también muy bien en los distintos niveles de la etapa investigadora. Las predoctorales están más o menos igualadas y veis que esta brecha empieza ya a nivel postdoctoral. La Ramón y Cajal, que es el contrato con el que yo disfruto, ya tenemos a solo 4 de cada 10 mujeres. Y cuando vamos aumentando hasta llegar a los profesores de investigación, que es la escala más alta, en el CSIC, pues fijaros la brecha, ¿no? Un 25 o 26% frente a un 74%.
Ojalá sea cuestión de tiempo. La tendencia yo creo que es positiva. En campos más de científicos o datos más de ingeniería, estos son datos de Estados Unidos, evidentemente la progresión a lo largo del tiempo es favorable, pero seguimos siendo una minoría, ¿no? Y creo que conviene a todos tener claro, ¿no?, que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que planteó la UNESCO, uno de ellos era esta igualdad de género. Y sobre todo en esta época de COVID que afecta a todos, ¿no?, y a todas, pero en concreto a aquellas personas un poco más en riesgo, ¿no?, de desigualdad, pues bueno, creo que tenemos que trabajar precisamente por mantener estos avances, ¿no?, en temas de igualdad de género. Y bueno, pues mi parte de contribución, yo intento colaborar en la medida que pueda y contribuir, ¿no?, a dar esta visibilidad a esta brecha y a que ojalá con el tiempo pues podamos decir que va disminuyendo. Y ya con esto termino la presentación, agradeciendo de nuevo, tenéis aquí mi dirección de correo si necesitáis cualquier cosa y bueno, espero no haberme extendido demasiado. A ver si puedo ahora dejar de compartir. Muchas gracias, Estíbaliz. Muy interesante y también me ha resultado a mí personalmente, pues eso, un poco desesperante ver cómo todos los pasos, ¿no?, hasta llegar al punto en el que estás ahora, pero es que es la realidad y vamos, y darte la enhorabuena, ¿no?, también por la trayectoria que has tenido tú, que me parece, bueno, pues todos los pasos, ¿no?, que todo el mundo quisiera seguir en la carrera investigadora. Y por otra parte, genial también el poder haber visto al final esas reflexiones con los datos, visualmente poderlos haber visto, porque era un poco lo que quería transmitir al principio en la presentación y sí, efectivamente se ha visto muy claro en tu presentación. Muchas gracias. Y bueno, pues si alguno de los asistentes o las mismas ponentes queréis hacer algún comentario, consulta, o os habéis quedado con curiosidad, pues si a todos os parece, pues queda este ratito abierto para eso. Bueno. Yo tengo una pregunta, si me permitís. El trabajo de Alba, me ha surgido una duda, Alba, sobre tu trabajo, creo que era el de máster, el de la proteína. ¿Por qué esa reducción tan sutil del 15% al 13% de proteína? ¿Al bajar más tendría un impacto, crees, en el crecimiento de los animales o...? Es que yo creo que realmente si ya se notó con esa reducción que la carne de los animales con menos cantidad de proteína tenía menos proteína y acumulaba más humedad, por lo que tenía más pérdidas por cocinado, yo creo que una reducción más severa no sería lo adecuado, pero yo no sé si se ha estudiado, creo que, hombre, sería interesante saberlo, pero no fue el caso de mi estudio. Me había sorprendido que es como muy bajito, ¿no? Un 2%, pero bueno, igual suficiente para ver un impacto, como dices. Bueno, muy interesante, mucha suerte en tu trabajo. Gracias. La verdad es que es un poco desesperante lo que has explicado también de los pasos que hay que seguir, bueno, la cantidad de veces. No quería dar un mensaje negativo. No, quizás no es la palabra desesperante realmente, si tienes la disponibilidad y puedes, también tiene su parte emocionante porque has recorrido mundo, me imagino que los idiomas los llevas muy bien, pero sí que es verdad que a veces te da un poco de respeto decir, bueno, pues cuánto me queda por recorrer, o por ejemplo lo que decía Emilia, que a ella le costaba mucho salir al extranjero y ver que ahora se hace tan fácil, pero a la vez se ha complicado todo tanto que la verdad es que hay que reflexionar un poco sobre eso. Yo creo. Vamos a ser positivos y pensar que vienen temporadas mejores, ¿no? Hemos vivido muchas crisis, muchos recortes, las universidades y los centros de investigación han estado sin sacar plazas muchos años, ¿no? Y entonces aún arrastramos, yo creo, esa deuda, ¿no? Y entonces tenemos a mucha gente muy formada y realmente las convocatorias se han vuelto muy competitivas, esto es verdad. Pero bueno, vamos a ser optimistas, vamos a pensar que vamos a mejor y no os desaniméis.
Desde luego, yo en esa etapa estoy, si no, pues a ver, me imagino que con el paso del tiempo, igual con los años, sí que ya te encuentras pues otros compromisos de las gráficas que has enseñado vale, pues mujeres graduadas, luego doctoradas también bastantes, pero luego en la vida postdoctoral un descenso brutal. Eso realmente es lo que impacta y yo creo que se da precisamente por circunstancias personales o pues tema de maternidad o lo que quieras. Estaría bien también tener algunas estadísticas de saber qué cantidad de mujeres respecto a hombres o lo que sea piden excedencias y a qué edad. Eso también estaría bien saberlo, yo creo. Sí, este es un tema importante, la conciliación, y yo creo que con la vida investigadora también es complicado. No sé, Emilia, con 4 hijos y 9 nietos, ¿qué perspectiva tienes tú de cómo ha sido tu conciliación? Ay, tienes el micrófono apagado, perdón. Ahora. Cuando trabajaba, pero sí, yo siempre lo he dicho, yo he podido, en la época además, como comprenderéis, ya sabéis que en mi época era completamente distinto, el tema familiar era la mujer la que llevaba la casa. Bueno, en mi casa seguí llevando yo la casa, pero lo que pasa es que yo era muy organizada. Conté siempre con la colaboración incondicional de mi marido en todos los sentidos. O sea, todas mis decisiones fueron aprobadas por él. Tuve estancias todavía no tenía la cuarta, pero teniendo 3 hijos, estuve 2 meses en Estados Unidos y bueno, pues entre él y una tata que teníamos en casa, que era la abuela de mis hijos y que los quería más que yo, pues logramos, pero con un esfuerzo muy fuerte. Por eso he dicho que todo lo que he hecho, lo he hecho, pero con esfuerzo. O sea, nunca me he sentido discriminada, pero sí es verdad que son puertas que he ido abriendo y retos que iba consiguiendo, y luego pues todas las estancias en el extranjero ha sido a base de mucho esfuerzo personal y no ver a mis hijos. La primera vez que fui a Estados Unidos, mi hijo tercero tenía 9 meses y fue para mí muy duro dejarlo, y por eso digo que tienes que tener muy claro lo que yo decía, la perseverancia. La perseverancia, si verdaderamente estás convencida, tienes que lograr armonizarlo y lograr conciliarlo, pero tienes que tener la pareja adecuada, la ayuda adecuada, pensar que, pues que la mitad de tu sueldo es para cuidar a tus hijos o tu sueldo entero es para cuidar a tus hijos, y no hacerlo de otra manera. Pero sí, nosotros teníamos un horario muy largo de trabajo, o sea, trabajábamos hasta los sábados, cuando yo trabajaba. Luego ya, cuando nos dieron el sábado, parecía que nos había tocado la lotería, el sábado por la mañana. Pero yo cogía el autobús a las 7:25 de la mañana y volvía a las 6:30 de la tarde en el centro de investigación. Y cuando estaba en el Pinatey hasta las 8:30 de la noche, o sea que cuanto a trabajo, todo lo que queráis y un poquito más, pero para mí ha sido muy satisfactorio, y creo que para mi familia también. No sé, a la vista está. Eso es así. La verdad es que podemos coger ejemplo de la vida que has llevado, Emilia. Eso es así. Yo os quería, a ver, es una anécdota solamente, pero os quería decir un par de cosas que yo he vivido profesionalmente y que si no hubiera sido por la posición en la que tenía en esos momentos en el trabajo, pues no las hubiera realizado. O sea, bueno, la primera de todas es la primera vez que fui a hablar por la noche al pueblo del agricultor de Huesca, que quería que fuera a contarles la OCM de frutas y hortalizas a los agricultores de Huesca. Yo me imaginaba una reunioncita en un local, pues sí, 30, 40 personas, pero me encontré en un cine, era un cine que existe todavía, el cine de Fraga, que tiene 500 localidades. Bueno, pues tenía las 500 localidades repletas. Yo nunca había hablado a tantísima gente. Para mí fue un impacto emocional terrible, pero es que además era un cine. Entonces, para subir a la pantalla, que era donde me habían puesto la mesa, pues claro, yo no podía subir por ningún lado. Entonces me tuvieron que subir, ya os podéis imaginar cómo, ¿no? Empujándome por detrás todos. Entonces, cuando me senté y vi 500 personas esperando lo que yo iba a hablar,
para mí, o sea, no sabía si es que era muy importante yo o es que era tonta y en dónde me había metido. O sea, fue un impacto emocional alucinante, de verdad. Luego he hablado en muchísimos sitios, pero aquella primera vez nunca la olvidaré. Luego no salí hasta la 1 de la madrugada de Fraga porque no me dejaban, o sea, todos querían hablar conmigo, todos querían preguntarme cosas. O sea, fue una experiencia de verdad tan increíble, o sea, al transmitir lo que yo había aprendido y que en ese momento nadie o casi nadie conocía, y transmitírselo a un agricultor de base fue muy importante. Es un tema. Otro tema fue que yo participé en una misión del Ministerio de Agricultura, un grupo de especialistas de frutas y hortalizas, que fuimos a Berlín 2 meses y medio después de la caída del muro, adrede a conocer y estudiar luego el impacto que podía tener en los mercados agrarios la caída del muro y la reunificación de las dos Alemanias. Entonces, prácticamente había desaparecido el muro, pero nada más. O sea, todo era, el Berlín Oriental y el Occidental eran exactamente iguales que cuando estaba el muro. Era como traspasar la historia 20, 25 años atrás. Incluso cambiábamos de coche, porque en el lado oriental los coches eran unos coches rusos, que no recuerdo la marca, que tenían dentro por luz un flexo atado con un celo así, con una cinta y tal. Y ver todo lo que vimos, los agricultores llorando porque no sabían qué hacer, porque nunca en la vida habían tomado una decisión individual ellos solos. O sea, siempre les habían dicho lo que tenían que hacer. Uno sabía sembrar, el otro sabía podar, el otro sabía que tenía que regar 2 veces al año, pero ninguno había sido empresario, ninguno había sido agricultor de verdad, y no sabían qué hacer. Los de las cooperativas decían que eso era una catástrofe para ellos, la caída del muro y la reunificación. O sea, fue un viaje y después un estudio que hicimos con el Ministerio tan interesante y tan novedoso. O sea, yo creo que un ingeniero agrónomo normal no hacía esas cosas. No sé, a mí me han tocado cosas como muy especiales, ¿no?, a lo largo de mi vida. Por eso digo que esta carrera sirve para muchas cosas. Y siempre lo he dicho. Yo se lo digo a las jóvenes, sobre todo. No penséis que ser ingeniero agrónomo es aprender a cultivar, a mecanizar, a estudiar. Son muchas facetas complementarias las que tiene, y la economía indudablemente es un vasto camino y siempre queda mucho por recorrer. Y también queda patente ahí la importancia de la transferencia, ¿no? Que en ese sentido también yo me había quedado con ganas de preguntar a Noemí un poco, bueno, pues cómo te has visto, sobre todo porque algunos de los proyectos de los que has hablado son proyectos de la mano del ganadero, ¿no? Y entiendo que no tiene que ser fácil tampoco plantarte allí, hablar pues de primera mano con él e intentar que desde los centros tecnológicos se traslade la información adecuada para ayudar al ganadero. Y vamos, aquí en los proyectos de cooperación en los que he participado veo que es complicado, pero que es fundamental y que realmente se están consiguiendo cosas, y por las que tú has comentado también, ¿no? Y bueno, pues ahí no sé si también has estado, quiero decir, a gusto con ellos, o si has sentido en algún momento como mujer ingeniera agrónoma, si a lo mejor, no sé, pues desde el punto de vista del ganadero, no cambiar las pantallas de vez en cuando me vengo. No sé, a ver esta chica, ¿no? Si tiene ideas, si no tiene, ¿cómo ha sido? Ya está bien. Ahí el micrófono, sí. ¿Verdad? En los proyectos, cuando la idea o la necesidad surge del sector, de los agricultores, yo noto que a ellos les interesa y quieren conocer, y mi papel es más como un poco traductora de lo que está trabajando el centro tecnológico, que hace que encaje ese pequeño proyecto en su línea grande, ¿no?, de investigación,
el traducirlo para ver qué resultados, ¿no?, son aplicables en las explotaciones que participan en el proyecto. Entonces, al final soy yo la que más aprendo, porque aprendo de unos que me piden la información y los otros que se la tengo que pedir para trasladarla. Por eso decía que creo que es una labor en la que tengo mucha suerte, ¿no?, de poder estar. Y luego, con la parte de la investigación, yo la verdad es que me estoy encontrando, o sea, he tenido la mayor parte de las personas eran mujeres en investigación. Yo sí que estoy, o sea, no siento que soy la única que está en el proyecto ni en el sector. Y la parte de investigación, la verdad es que genera un montón de conocimiento, y eso, lo bonito es hacerle llegar al sector para, a partir de ahí, generar oportunidades de hacer nuevas cosas o emprender nuevos proyectos. Y como autónoma, ¿te resulta fácil conciliar vida familiar y laboral? ¿Te resulta difícil trabajar a deshoras también, no? Pues supongo que... Claro, cuando se oía la carrera de obstáculos que supone, ¿no?, el mundo de la investigación o los retos, ¿no?, diferentes que tienes que ir superando. En mi caso, yo cuando acabé la carrera hice un máster en Madrid y empecé a trabajar como consultora en temas de calidad. Luego ya pasé a formar parte de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Euskadi y pasé luego a trabajar en Lecumberri, en el Instituto Lactológico de Lecumberri. Con la crisis del 2007-2008, esa parte de asistencia técnica se quitó y bueno, pues al final es pues lo que he estado haciendo hasta ahora, que es lo que sé hacer, pues lo voy a hacer por mi cuenta. Es atreverse a dar el paso de decir, bueno, pues que existe esta oportunidad, pues no necesito que nadie me contrate para hacerlo, lo voy a hacer, ¿no?, yo. Y ser autónoma, la verdad es que para conciliar, para mí a mí me permite conciliar muy bien, porque los horarios me los marco yo. Me levanto muy pronto, trabajo un par de horitas, pero luego ya cuando tengo una cría de 8 años, pues cuando tengo que estar con ella, pues estoy con ella. Y cuando se va la ikastola, me pongo a trabajar y luego ya a la tarde, pues en casa, entre mi pareja y yo, pues bueno, nos vamos apañando. Si tuviera un horario, ¿no?, en el que hay que cumplir con y más si es más presencial, pues lo vería más difícil. También es cierto que por contrapartida trabajo en casa y no desconectas, estás todo el rato, ¿no?, pensando, pero en cosas del trabajo noto que cuando hablo con otras personas acabo de trabajar y hago otras cosas y así, pues yo noto que no acabo de desconectar, pero como es un trabajo que me gusta, pues dentro de lo necesario que es desconectar, ¿no?, por salud mental, bueno, es algo que se lleva mejor, digamos. Y bueno, la inestabilidad, pues es todo un reto. Ahora, dedicándome, ¿no?, a coordinar proyectos, pues cada convocatoria es a 1 año vista o 2 años vista, saber el trabajo que tienes y la labor que tienes que hacer. Estando por tu cuenta también como autónoma, bueno, pues es muy bonito el trabajo que haces, pero tienes que buscártelo, hacerlo y luego cobrarlo y gestionar, ¿no?, todo lo que viene alrededor. Es el paquete completo. Sí, es complicado. Yo también he estado unos años como autónoma y sí, también yo creo que todo tiene sus pros y contras, ¿no? Todo trabajo. Bueno. Pues muy bien, muchas gracias a todas. Si nadie tiene nada más que decir, yo creo que vamos a despedir esta jornada. Me quedo con los contactos de todas y bueno, pues también aquí en la Escuela Politécnica ya sabéis dónde estamos y gracias de nuevo al colegio por dar soporte y dinamizar esta actividad y bueno, pues buenas tardes y espero que nos veamos presencialmente pronto en otro evento de este tipo del colegio. Ahí tenemos a Ángel que quiere comentar algo, nuestro decano. No se te oye, siéntate para hablar porque no te oímos.
Solamente quería agradeceros a todas, de verdad. Estoy aquí, he venido especialmente para acompañar a Emilia, pero quería oíros a todas y agradeceros como decano del colegio vuestra dedicación y que sepáis que desde el colegio tenéis todo nuestro apoyo. Muchas gracias y enhorabuena por la jornada, que ha sido excelente, a todas. Gracias a ti, Ángel. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes y nos vemos. Gracias igualmente a vosotras y un placer haberos conocido. Y nada, hasta la próxima. Igualmente yo. Muchas gracias a todas, que sois ejemplares. Yo sé que no es aceptar, Emilia. Muchísimas gracias por el ratito que hemos podido compartir y bueno, eso, que a través del colegio tenéis mi contacto para lo que necesitéis. Vale, muchas gracias. Gracias. Gracias a todas y a todos. Bueno, hasta luego. Gracias a todos los que se han conectado también y nos han escuchado. Es una pena que no veamos las caras. Es una pena, una pena. Un aplauso. Problemas a Javier. Solamente lo veis a mí, no lo entiendo. No, hombre. ¿Eso más? ¿Por qué no se ven? Hemos estado, escuchando. Gracias. Algo más aquí. Muchos chicos, yo creo. Hemos visto unos cuantos. Bueno, que vaya bien y muchas gracias por la jornada. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias a todos. Adiós. 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 Adiós.